Soy Lena Morris y esta es la historia de cómo empezó todo. Vivo en Estados Unidos, y aunque nunca pensé que mi vida se convertiría en algo que pareciera sacado de una novela, la manera en que todo se desarrolló no me dejó otra opción más que contarla. A veces, cuando miro hacia atrás, me pregunto cómo una sola temporada pudo cargar con tanto peso. Todo comenzó con la boda de mi hermano. Noah, mi hermano menor, siempre fue el hijo dorado a los ojos de mis papás. Era encantador, gracioso, y de esos que siempre caen parados sin importar la situación. Cuando se comprometió con Grace, una mujer brillante de Nueva York, con una risa que llenaba todo el cuarto, mis papás estaban en las nubes. Desde el momento en que se anunció el compromiso, la casa familiar en la calle Maple se llenó de emoción. Los planes volaban de un lado a otro, las voces se encimaban, y todos hablaban del día como si fuera una coronación. Y en medio de todo estaba yo, la hermana confiable, la que tenía un trabajo estable y un buen crédito. Al inicio, me dio gusto ayudar. Al fin y al cabo, era el gran día de Noah, y una boda no se vive dos veces. Pensé que tal vez podía ayudar con las flores o con la lista de invitados. Pero pronto, ayudar se convirtió en algo más grande, más pesado. Una noche, mi papá se me acercó en la cocina, mientras la cafetera silbaba. Lena, dijo con tono casual, aunque con la mirada fija, el anticipo del salón vence antes de lo esperado. ¿Podrías cubrirlo? Después lo arreglamos. Asentí. Eran 10,000 pesos, mucho dinero, pero me convencí de que lo podía manejar. Tenía algunos ahorros, y además, amaba a mi hermano. Luego vino el banquete, otros 12,000 pesos. La florista quería 6,000 pesos por arreglos que desaparecían tan rápido como los ponían. La banda pidió 5,000 pesos y no había plan alternativo. Cada semana llegaba un nuevo gasto, y cada semana mi papá o mi mamá me veían con esa mirada esperanzada, como si yo no fuera hija, sino una bóveda. Solo esta vez, Lena, susurraba mi mamá, rozando mi brazo. Tú eres tan buena manejando estas cosas. Para cuando llegó abril y con él la boda, yo ya había metido 50,000 pesos en el evento. Ese número al inicio parecía irreal, solo existía en papel, transferencias desde mi cuenta, recibos bien acomodados en una carpeta. Pero la realidad me golpeó el mismo día de la boda. El salón en el centro de Chicago brillaba con candelabros. Los invitados bailaban en trajes y vestidos, las risas flotaban como burbujas de champaña. Noah sonreía como si el mundo le hubiera dado todo lo que quería. Y de cierta manera, así fue. El fotógrafo capturó cada beso, cada brindis, cada destello de luz. Pero en mi mente solo estaba ese número, recordándome que cada chispa había sido comprada con mi esfuerzo. Cuando el último invitado se fue y el salón quedó en silencio, esperaba al menos un agradecimiento. Pero al volver a la casa de la calle Maple, mi papá se recargó en la silla, con una sonrisa torcida. Tu trabajo terminó, así que lárgate de esta casa, dijo. Su voz no tenía ni una pizca de broma. Sus palabras me golpearon como agua helada. Por un momento pensé que estaba jugando. Reí, un sonido hueco, pero al mirarlo, sus ojos eran duros, su boca firme. Mi mamá, Ellen, miraba al piso como si quisiera desaparecer. Grace, mi nueva cuñada, evitaba mis ojos. Noah se movía incómodo, pero no dijo nada. El silencio lo confirmó, me estaban echando. Algo dentro de mí se rompió. Había gastado cada dólar que tenía, no en mí, no en mis sueños, sino en los suyos. Y su pago era el destierro. No discutí, no supliqué. Simplemente fui a mi cuarto, saqué una maleta pequeña del closet y empecé a empacar. Ropa, un cuaderno, un par de zapatos y la carpeta con todos los recibos. Eso fue todo. La noche afuera estaba fresca, de esas que se meten bajo tu abrigo y te hacen tiritar. Bajé al porche y caminé hasta la calle, dándome cuenta de que no tenía llaves, ni un lugar real al cual ir. Mi vida se sentía reducida a una maleta y a un corazón magullado. Pero entonces, en medio de la desesperación, un nombre vino a mi mente, Mia. Mia había sido mi mejor amiga desde la universidad, la clase de amiga que siempre contesta el teléfono sin importar la hora. La llamé, con la voz temblorosa, y le pregunté si podía quedarme con ella un tiempo. Claro, vente ya, respondió sin dudar. Su depa era pequeño, pero cálido, a unas colonias de distancia. Cuando llegué, me preparó café, puso una cobija en el sillón y me escuchó. No me interrumpió mientras le contaba todo,
los gastos, las risas, el desprecio cruel. Cuando terminé, se recargó y negó con la cabeza. Tú lo manejaste todo, dijo en voz baja. ¿Por qué te están corriendo? No supe qué responder. Las palabras se me atoraron en la garganta. En vez de eso, saqué la carpeta de mi bolso. Dentro, entre los recibos, había otros papeles. El contrato del préstamo hipotecario que había firmado meses atrás. Papá me había rogado entonces también. Necesitamos que lo hagas, Lena, me dijo. La casa estaba a punto de ser embargada y su crédito era pésimo. El mío era fuerte, así que acepté ser la cofirmante. Pensé que estaba salvando a la familia, asegurando el techo sobre nuestras cabezas. Él juró que pagaría cada mes, dijo que era temporal. Pero yo había leído la letra chiquita mejor que él. Había una cláusula que me hacía la responsable legal. Si se atrasaban los pagos, la escritura pasaría a mi nombre. En ese momento no pensé en eso, confiaba en ellos. Pero esa noche, sentada en el depa de Mía, con el tráfico afuera y un café enfriándose en mi mano, la verdad me cayó encima. Me habían corrido de una casa que, legalmente, estaba más atada a mí que a ellos. Ellos no tenían idea. Me recargué en el sillón, la carpeta pesada sobre mis piernas. No saben lo que hicieron, susurré. Mía frunció el ceño. ¿Cómo que no saben? Negué lentamente. Ya verás. Ellos creen que me acabaron, pero esta historia aún no termina. Y así cerró el primer capítulo del viaje más difícil de mi vida. Había perdido 50,000 pesos, perdido el hogar que creía mío y perdido a las personas en las que más confiaba. Pero dentro de esa carpeta había un secreto que ellos pasaron por alto, una verdad que volvería a tocar su puerta mucho antes de lo que se imaginaban. Cuando dejé la calle Maple esa noche, solo llevaba una maleta y una carpeta que pesaba más que la propia bolsa. Adentro estaban los recibos de la boda de Noah, pero escondidos más al fondo estaban los papeles del préstamo que mi papá me había rogado firmar. No creo que ni siquiera recordara los detalles. Para él era solo otro papel, otro truco para salir del paso. Pero yo había leído cada línea, y sabía bien lo que significaban esas páginas. Ese acuerdo había nacido de la desesperación. Meses antes de la boda, el banco rondaba como buitres. Las deudas de mi papá estaban por todos lados. La vieja casa en la calle Maple estaba a punto de ser embargada y su crédito era un cementerio de pagos incumplidos. Cuando vino a mí, sus palabras estaban llenas de urgencia, pero también de orgullo. Eres la única que puede hacerlo, Lena. Tú tienes el trabajo, el puntaje de crédito, el nombre en el que el banco confía. Firma conmigo y salvaremos la casa familiar. En ese momento pensé en mi mamá, en la pintura descarapelada del porche, pensé en las fotos familiares todavía clavadas en la pared del pasillo. Pensé en Noah, que siempre creyó que esa casa era eterna, intocable. Así que dije que sí. Firmé mi nombre debajo del suyo, sin darme cuenta de que, al hacerlo, estaba poniendo los cimientos de una tormenta que nadie más alcanzaba a ver. La cláusula que lo cambiaba todo. Estaba escondida en medio del contrato. No estaba resaltada, no estaba en negritas, pero ahí estaba, en blanco y negro. Si los pagos se atrasaban y no se regularizaban, la responsabilidad pasaba al cofirmante. Y no solo la deuda, también el título de propiedad. Legalmente, la casa pasaría por completo a quien mantuviera las obligaciones al día. En ese momento, el banquero, un hombre de rostro afilado llamado James Wright, lo explicó de manera sencilla. Es protección. La casa siempre debe pertenecer a quien realmente la está pagando. Recuerdo haber asentido, creyendo que era razonable. Después de todo, papá juró que nunca fallaría en un pago. Pensé que lo estaba respaldando, no reemplazando. Pero semanas más tarde, sentada en el sillón de Mía con los papeles extendidos sobre la mesa de centro, la realidad me golpeó como una ola gigante. Él ya había fallado 2 meses. El banco ya había enviado un aviso de incumplimiento, y nadie en la casa de la calle Maple se había molestado en abrir el sobre. Mía se sentó junto a mí, sus ojos repasando las páginas mientras apretaba la taza de café entre sus manos. Esto se ve serio, susurró. Su departamento era pequeño, la mesa de la cocina cojeaba y las paredes eran tan delgadas que se escuchaba a los vecinos. Pero en ese momento se sentía más como un hogar que la casa de la que acababa de ser echada. Miré mi firma, clara y segura, y sentí una mezcla extraña de miedo y poder. Aún así necesitaba claridad.
Necesitaba a alguien que entendiera la ley, alguien que pudiera decirme si me estaba aferrando a una esperanza falsa. Así conocí a Ava Brooks, una abogada recomendada por una compañera de trabajo. Era de esas mujeres que entran a un cuarto con seguridad en cada paso. Vestía sencillo, sin pretensiones, pero sus ojos eran filosos como vidrio. Nos sentamos en la mesa tambaleante de Mia. Ava acomodó los papeles con cuidado, leyéndolos línea por línea. Su silencio era constante, casi inquietante. Finalmente, levantó la mirada. ¿Entiendes lo que significa esto, verdad? Asentí, aunque sentí un nudo en la garganta. Si ellos no pagan, dije despacio, la casa se vuelve mía. Exacto, confirmó Ava, sin juicio, solo con hechos. Y por lo que veo, no han pagado en 2 meses. Eso significa que el proceso ya comenzó. Cuando se acabe el periodo de gracia, los derechos de la propiedad pasan a ti. Fue extraño escucharlo en voz alta, como si mis pensamientos hubieran cobrado cuerpo. Una parte de mí se sintió reivindicada. Otra, aterrada. Me habían echado de una casa que, en cuestión de semanas, podría ser legalmente mía. La ironía era tan filosa que dolía. Ava se inclinó hacia atrás, dando golpecitos a los papeles con un dedo. Escucha bien, Lena. Esto no es solo papel. Se trata de pruebas. Vas a necesitar los estados de cuenta del banco, el aviso de incumplimiento, y un historial limpio que demuestre que tú cumpliste cuando ellos no lo hicieron. Así que reunimos evidencia. Llamamos al banco e imprimimos los estados de cuenta. Página tras página mostraba lo que yo ya sabía: silencio donde debía haber pagos. Líneas vacías donde debía haber dinero. 2 meses sin pagar. El tercero iba en camino al mismo destino. Ava subrayó cada uno, apilándolos con cuidado. Han ignorado la realidad, dijo. Pero la realidad no los va a ignorar a ellos. Esa noche, después de que Ava se fue, me quedé de pie junto a la ventana de Mia, mirando la ciudad. Las luces parpadeaban como 1000 pequeñas promesas, unas cumplidas, otras rotas. Pensé en el pequeño globo terráqueo que solía girar en mi escritorio de niña. Mi dedo siempre caía en Europa, y me imaginaba recorriendo sus calles, libre y lejos. En aquel entonces el mundo me parecía inmenso. Ahora, en Estados Unidos, con el corazón roto y una carpeta llena de papeles, el mundo se sentía más estrecho, pero también más nítido. Ya no soñaba con escapar. Estaba viendo la verdad de frente, la risa de mi padre, el silencio de mi hermano, los ojos caídos de mi madre. Todo había estado construido sobre la idea de que yo nunca pelearía. Que yo era blanda, confiable, la que daba sin preguntar. Pero ahí, en el murmullo de un departamento prestado, entendí algo: esto no se trataba de venganza. Se trataba de sobrevivir. Guardé la carpeta en mi bolso, lo cerré con el zipper y me susurré a mí misma. Ellos olvidaron el papel. Me olvidaron a mí. Y con eso, dentro de mí se encendió un fuego nuevo. La casa de la calle Maple ya no era solo de ellos. Estaba ligada a mí, a mi nombre, a mi futuro. Podían reírse, echarme, fingir que yo era nada más que una cartera vacía. Pero la ley, fría e inflexible, estaba de mi lado. No sabía todavía cómo se desarrollaría todo. No sabía si regresaría a esa casa con la frente en alto o si el peso de la familia me aplastaría antes de intentarlo. Pero esto sí lo tenía claro: el papel que ellos olvidaron no se quedaría en el olvido. Un mes después, llegó el golpe en la puerta. 3 toques secos en la vieja entrada de la casa de la calle Maple. Yo lo había estado esperando, pero mis padres no. Estaba parada en la banqueta junto a Ava, la carpeta bajo su brazo, cuando 2 oficiales uniformados subieron al porche. Con ellos venía un actuario judicial, cargando un fajo de documentos que pesaban más que cualquier palabra que yo hubiera podido decir. La mañana era fría, y la escarcha aún se aferraba a los bordes del pasto. ¿Robert Morris?, llamó el oficial Mark Delaney, alto, firme, con un gesto serio. Mi padre abrió la puerta aún en bata, con la misma postura confiada de siempre, como si nada en el mundo pudiera tocarlo. Detrás de él estaba mi madre, retorciendo el suéter entre las manos. Señor, dijo el actuario con voz oficial, aunque no hostil, estamos aquí para entregar notificación y confirmar recibo. Hay un incumplimiento registrado y una transferencia de título bajo el contrato del préstamo. Las palabras cayeron pesadas en el aire frío,
aunque fueron dichas como cualquier otro trámite. Por un momento, papá solo se quedó mirando, con la mandíbula apretada y los ojos fruncidos, como si pudiera deshacer los papeles con la mirada. Luego bufó, su voz fuerte y filosa. Esta es mi casa. Sus ojos pasaron de los oficiales y el actuario, hasta mí, parada al borde de la banqueta. Su expresión cambió, furia mezclada con algo más, traición. ¿Qué hiciste, Lena? Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve la voz firme. Pagué. Y luego leí. Le contesté. Tú no. El silencio pesó unos segundos, roto solo por el ruido de un carro frenando en la banqueta. El viejo sedán de Noah se estacionó con un chirrido, echando humo blanco por el escape. Bajó rápido, con la corbata floja y el gesto confundido. Grace lo siguió, ajustándose el abrigo contra el viento. ¿Qué pasa?, preguntó Noah, corriendo hacia el porche. Miraba entre los oficiales, el actuario y yo, con la voz cargada de pánico. Grace se quedó detrás, con los brazos cruzados, observando la escena como una espectadora que nunca quiso entrar a la obra. El actuario extendió copias de la notificación. Pagos incumplidos, sin corrección. Transferencia de propiedad, dijo con calma, entregando los documentos en las manos reacias de mi padre. Podía ver sus dedos temblando al sostener las páginas. Su cara enrojecida, los labios apretados. Esto es un truco, murmuró. Se volvió hacia mamá, que estaba detrás de él, pálida, con los ojos saltando de él a mí. Robert, susurró ella. Pero él la apartó con un gesto. Los oficiales no se movieron con agresividad. No lo necesitaban. Su sola presencia bastaba, un recordatorio de que esto no era otra pelea familiar que se podía barrer debajo de la alfombra. Era la ley, tocando a su puerta. Finalmente Noah me miró. Lena, ¿qué es esto? ¿Qué están diciendo? Lo miré de frente, sin suavizar las palabras. Significa que la casa ahora es mía, Noah. Papá no pagó el préstamo. El contrato me hizo responsable a mí. Ellos lo ignoraron. Yo no. Su cara fue de asombro, abriendo y cerrando la boca sin poder formar palabras. Grace le jaló la manga suavemente, murmurando. Tiene razón, Noah. Mira los papeles. El porche de pronto se sentía más chico. Había crecido corriendo por esas escaleras, sentándome en la mecedora durante los veranos, viendo cambiar las estaciones. Ahora se veía gastado, casi avergonzado. Incluso la pintura azul de la puerta parecía más opaca, como si supiera lo que estaba pasando. La rabia de papá estalló en palabras. ¿Crees que puedes venir aquí con tus papeles y tus abogados y quitarme lo que construí? Esta es mi casa. Aquí te crié, aquí puse la comida en la mesa. No puedes llegar y reclamarla como si fuera un trofeo. Me mantuve firme. No pagaste, papá. La dejaste ir. Tú firmaste los mismos papeles que yo. Tú sabías el riesgo. Yo no te engañé. Yo leí lo que tú te negaste a leer. Y este es el resultado. Por un momento pensé que explotaría. Sus puños se cerraron, sus hombros tensos. Pero luego su furia se desmoronó en otra cosa, derrota. Sus hombros cayeron y dejó caer los papeles sobre la mesa del recibidor. Ni siquiera podía mirarme. Mi mamá dio un paso al frente entonces, su voz suave y temblorosa. ¿Y ahora qué pasa, Lena?, preguntó con los ojos húmedos. Su tono no era agresivo, era cansado. La voz de una mujer atrapada en una tormenta demasiado tiempo. Miré a Ava, que me devolvió un pequeño gesto de seguridad. Respiré hondo. Lo que pase ahora depende de ustedes, les dije. No vengo a sacarlos hoy, pero ahora yo soy la dueña, las cosas van a cambiar. Tienen que hacerlo. Se acabaron los secretos, se acabaron las cuentas sin pagar. Si quieren quedarse, habrá reglas y habrá renta. Si no, tendrán que salirse. Las palabras sonaban irreales incluso mientras las decía. Yo había sido la hija rechazada, la que sacaron de la casa como si no importara. Y ahora estaba aquí, la dueña legal, poniendo las condiciones. La ironía era amarga, pero también extrañamente liberadora. Noah por fin habló, su voz más baja que antes. Lena, no sabíamos. Asentí. Ese es el problema. No querían saber. El actuario guardó sus papeles. Los oficiales hicieron un gesto educado y lentamente se alejaron del pórtico, dejando el silencio atrás. Me quedé un momento más, mirando a mi familia,
cada uno atrapado en su propia red de sorpresa y vergüenza. Luego me di la vuelta, caminé por el sendero y me uní a Ava en la banqueta. Detrás de mí, la casa se alzaba imponente. La misma casa que antes fue símbolo de familia, ahora era un campo de batalla de verdades. Y por primera vez en años, sentí que me pertenecía. No por amor, sino por ley. Quizá pienses que en el momento en que el título pasó a mi nombre, yo hubiera cerrado la puerta en la cara de mi padre, que le habría dicho a mi familia que empacara sus cosas y me habría adueñado de la casa. Una parte de mí lo deseaba, no lo niego. Después de tantos años siendo la confiable, la que trabajaba en silencio mientras ellos gastaban sin pensar, quería pararme en medio de la sala y gritar cada número en sus oídos. $50,000 para la boda. 1,400 para la propina de la banda. 600 por las sillas extra cuando la lista de invitados mágicamente creció. 250 por los gemelos de Noah cuando se le olvidó comprarlos. Y 2 pagos completos de la hipoteca que papá nunca se molestó en cubrir. Quería medir la deuda en dólares porque los dólares eran el único idioma que mi familia parecía entender. Pero cuando los oficiales y el actuario se fueron esa mañana y la casa volvió a quedar en silencio, entendí algo. No quería venganza. La venganza sería rápida, quizás satisfactoria por un momento, pero me dejaría con una casa vacía y un vacío aún más grande por dentro. Lo que yo quería era orden. Quería respeto. Quería una vida en la que no me vieran como la cartera, la opción de emergencia, la que se descarta entre risas. Así que le pedí a Ava que entrara conmigo. Cruzamos la puerta hacia el pasillo, donde el papel tapiz ya se despegaba y las marcas de crecimiento de nuestra infancia aún estaban grabadas en la madera. Papá me miraba como si fuera una intrusa, los hombros tensos. La mano de mamá temblaba, sus ojos húmedos con palabras que no decía. Noah de pronto parecía pequeño, como un niño que apenas comprendía que la adultez no es una corona, sino una cadena. Grace estaba en la esquina, los brazos cruzados, ya no la novia radiante, sino una mujer calculando su nueva realidad. Puse mi bolsa sobre la mesa y hablé despacio, con palabras tan simples que nadie pudiera torcerlas. Esta casa está a mi nombre ahora. Esto no es venganza. Es el acuerdo. No voy a sacar a nadie a la calle hoy, pero yo soy la dueña. Y desde ahora habrá reglas. Todos me miraron como esperando que me quebrara, que me riera y dijera que era broma. Pero no lo hice. Saqué un plan impreso de mi carpeta y lo extendí sobre la mesa. Renta, dije, señalando la hoja. Se paga el 1 de cada mes, suficiente para cubrir el préstamo y el mantenimiento. Cuentas claras, sin excusas, sin secretos. Si no aceptan, tendrán 60 días para irse. Si aceptan, pueden quedarse, pero van a vivir bajo orden, no bajo caos. Y yo voy a reparar el techo, arreglar el pórtico y pintar las paredes. Esta casa puede sobrevivir, pero no del modo en que ustedes la han llevado. Papá soltó una risa corta, incrédula, que se quebró a la mitad. De pronto se veía más pequeño, como un traje demasiado grande para el cuerpo que lo usaba. Su enojo ya no pesaba. Su orgullo, antes intocable, ahora se veía gastado. Mamá por fin susurró. Podemos intentarlo. Su voz era tímida, como si aceptar pudiera enojarlo. Noah se movió incómodo. Yo ayudo, dijo. No me miró a los ojos, pero su voz sonó sincera. Gracia sintió apenas, más suave de lo que la había visto nunca. Fue en ese momento que supe que el equilibrio había cambiado. La casa ya no era el escenario del control de mi padre. Era mía. No solo en propiedad, sino en responsabilidad. Las semanas siguientes fueron tensas. Papá andaba golpeando los pasos por toda la casa, murmurando entre dientes, su orgullo herido más que sus finanzas. Mamá agachaba la cabeza, limpiando la cocina como si el orden ahí pudiera extenderse al resto de la casa. Noah empezó a traerme sobres con efectivo, dinero de rentas reunido con chambitas y turnos extra. Grace me sorprendió haciendo listas de reparaciones y presupuestos. Su ojo crítico, por primera vez, trabajando a mi favor. Un mes después, revisé mi cuenta y vi caer el primer pago de renta. No era mucho, pero era constante. Y era prueba. Prueba de que las palabras podían convertirse en hechos, de que el orden podía surgir del caos, de que una casa antes hundida en secretos podía volver a respirar. Esa noche, me paré bajo la luz del pórtico, mirando hacia la casa. Ya no se sentía como un arma. Tampoco como un trofeo.
Se sentía como una promesa. Una que por fin podía cumplir. Compré una libreta nueva, con páginas limpias, sin cicatrices del pasado. En la primera hoja hice una lista. Arriba, techo, pórtico, pintura, ahorros. Abajo, una línea más, fondo para viaje, Europa, algún día. No para huir, no para escapar, sino para caminar por esas calles que soñaba de niña cuando giraba mi pequeño globo terráqueo. Para recordarme que había construido algo digno de dejar atrás y digno de volver a habitar. Hogar. La palabra sonaba nueva. No la Maple Street de antes, bajo el descuido de mi padre, sino la Maple Street de ahora, bajo mi mano, bajo mi nombre. Me costó $50,000, 2 meses de miedo y un golpe seco en la puerta. Pero me dio más de lo que perdí. Me dio una vida que podía reclamar en ley, en dinero y, sobre todo, en verdad. Y eso, al final, valía cada centavo.